Podemos tomar nuestros asientos. Y damos gracias a Dios por todo lo que Él es. Amén. No podía dejar de pensar en cada uno de los testimonios. Y por supuesto que hay un montón más de testimonios que, algunos por vergüenza o por tiempo también, no se han pronunciado, pero podemos agradecer a Dios por todo lo que Él hace. Y esto es lo que a mí me enamoró de Él. Por eso dejé mi vida vieja atrás y comencé a seguirlo. Que Dios es un Dios vivo. Y ese Dios vivo tocó un día mi corazón y me di cuenta que no había distancia amplia entre Él y yo, sino que simplemente, abriendo mi corazón, podíamos compartir una relación. Y el fruto más hermoso de esa relación y el milagro más grande que uno puede ver son vidas transformadas, vidas tocadas por el Espíritu de Dios, familias cambiadas. Y esto nos muestra que Dios es un Dios vivo y que el milagro más grande es la bendición de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros, de nuestro corazón. Yo quiero agradecer a Dios, me reservé mi agradecimiento y realmente poder tener a toda mi familia presente aquí. Y mi familia digo todos, digo familia natural, digo familia política y familia espiritual. Es el gozo más grande y el disfrute más grande que alguien puede tener. Agradezco a Dios porque hoy está mi madre aquí, que es la primera vez que viene a la iglesia, ella es de Mar del Plata, recién hoy conoce la iglesia, a mi suegra, a mi suegro, a mis hijos, a mis nietos que vienen en camino. Realmente es la alegría más grande que alguien puede tener. Y doy gracias a Dios por eso. Muy bien, habiendo dicho esto, la palabra que hoy vamos a compartir, le puse un nombre o un título que es el altar de la gratitud. Gaby estuvimos hablando, ¿no es cierto? Y ella dice, sería muy lindo poder terminar el año con una reunión, un culto de acción de gracias. Y bueno, yo empecé a pensar, ¿no es cierto? Empecé a pensar en todo lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Me di cuenta de algo, no sé si a usted le pasa o me pasa a mí solamente, que cuando nos detenemos un poquito de este loco ritmo en el que vivimos y comenzamos a ver un poco todo lo que Dios fue haciendo en nuestras vidas, decimos, wow. Como muchos saben, nosotros en este año estuvimos 3 meses en África y cuando quise hacer una recapitulación de todo el año, digo, no me alcanza el día, me tengo que tomar una semana para ver todo lo que pasó. Y es hermoso ver la intensidad con la que Dios trabaja en nuestras vidas, con la que Dios obra. Sin embargo, esta intensidad muchas veces nos puede llevar a un peligro, y es el peligro del olvido. Una de las cosas que yo he hablado mucho con los jóvenes es cada vez que Dios haga algo en tu vida, imita lo que hicieron los hombres antiguos de Dios. Cada uno de ellos levantaba un altar después de que Dios contestó una oración o que Dios hizo algo sobrenatural. Y ese altar representaba una memoria de un Dios vivo que contesta. Entonces, cuando su generación veía ese altar levantado, el padre le decía, bueno, aquí es donde Dios contestó. Aquí es donde yo en algún momento estuve con una necesidad o bajo la dirección de Dios y Dios aquí contestó. Y esto lógicamente se transmite de generación en generación, pero no solamente remitiéndonos a la historia, sino también en nuestra vida. Cuando somos agradecidos y levantamos un altar, un memorial a las cosas que Dios hace en nuestra vida, la generación que nos precede aprende a confiar en un Dios vivo. Siempre recalco lo mismo, papá, mamá, acostúmbrate en tu familia a levantar un altar en reconocimiento a Dios cada vez
que Dios obra, porque tus hijos lo van a estar viendo, tus hijos lo van a aprender y tus hijos van a heredar lo más hermoso que una persona puede heredar, que es una relación con el Dios vivo. ¿Amén? Entonces, volviendo un poquito al culto de acción de gracias, me gustó, pero viste que a veces nosotros damos por hecho las cosas, ¿no? Y me dice Gaby, vamos a hacer un culto de acción de gracias. Buenísimo, culto de acción de gracias. A ver, para un poquito. ¿Qué es acción de gracias? ¿Se remite solamente a agradecer algo? Y a mí me gusta mucho buscar. Y me puse a buscar. ¿Y ustedes vieron que en las películas americanas suele aparecer el Día de Acción de Gracias? Que tienen un gran pavo y cortan ese pavo y comen todo como para, ¿no? Y me puse a investigar un poquito y el Día de Acción de Gracias tiene que ver con colonos ingleses y canadienses que en 1621, ellos eran puritanos, por persecución religiosa, ellos llegan a Estados Unidos. Y la primera temporada la pasan muy mal. No tenían comida, era un invierno crudísimo. La pasan muy mal. Y los nativos del lugar les enseñan a ellos a cultivar la tierra, a pescar, a cazar. Y luego de ese invierno que fue muy crudo, el próximo invierno tienen abundancia. Entonces, a partir de ese momento, ese tiempo ellos lo festejan y ese festejo se hace institucional, siendo el cuarto jueves de noviembre el Día de Acción de Gracias, en donde se juntan con amigos y rememoran lo que históricamente pasó, reconociendo de alguna manera a Dios en todo esto, pero haciendo memoria de esa necesidad que luego fue cubierta por abundancia. Entonces, eso es el festejo de Acción de Gracias. Para nosotros, el tiempo de Acción de Gracias tiene que ver con algo mucho más profundo que simplemente un agradecimiento o un festejo. Vieron que en las fiestas generalmente muchas personas dicen Navidad o Pascua, voy a ir a la iglesia a agradecer al Señor. Y eso sucede tal vez una vez por año. Entonces, pensando un poquito en Acción de Gracias, trataba de entender la diferencia que hay entre agradecer y la gratitud. Muchas veces nosotros agradecemos con un acto esporádico. Me pasó algo bueno, voy a la iglesia a agradecer a Dios. Pero después, o alguien hace algo bueno por mí y yo le agradezco. Pero después, la gratitud es algo mucho más amplio. La gratitud es una virtud, es una actitud y es algo que se sostiene en el tiempo. Y cuando lo llevamos a nuestra relación con este Dios vivo del que estamos hablando, la gratitud es la forma correcta de relacionarme con Dios. El hombre tiene por naturaleza su forma propia de relacionarse con Dios y ahí no hay gratitud. Pero cuando realmente yo quiero saber este Dios tan grande, tan amoroso, que se hace hombre en su Hijo y se limita y se entrega a sí mismo por mí, saber cómo me tengo que relacionar con Él, ahí aparece la gratitud. Y la gratitud es la forma correcta de relacionarme con mi Señor. Ahora bien, ¿qué tiene de particular la gratitud? Bueno, la gratitud es una respuesta. El hombre no le puede dar nada a Dios de sí mismo. Ese agradecimiento, inclusive, que a menudo hacemos, voy una vez cada tanto a la iglesia para dar gracias por algo bueno que pasó,
Eso es un simple agradecimiento. Eso es como cuando vos te corres en la cola para que pase alguien, ¿no? Gracias, te dice la persona y se terminó. La gratitud es algo completamente diferente. Pero la gratitud es una respuesta que, como dije anteriormente, es lo único que nosotros podemos darle al Señor. Una respuesta por lo que Él es, una respuesta por lo que Él hizo. Y la gratitud tiene la característica de ser el motivo más puro. Cuando algo nace de lo que yo tengo, siempre de alguna manera yo voy a pasar factura sobre eso. Pero cuando hay una respuesta sobre lo que no tengo y otro hizo, el motivo se convierte en algo puro. ¿Por qué muchas veces nuestra relación con Dios falla? Porque hay motivos escondidos. Hay cosas que no corresponden y no nacen de algo puro. Hay intereses personales, prejuicios y cientos de cosas. Pero cuando realmente hay gratitud, hay un motivo puro. Y la gratitud tiene la característica de, como dije anteriormente, no es un acto esporádico, sino que no tiene fecha de vencimiento. Se sostiene a lo largo del tiempo. Yo tengo gente, amiga, que hizo cosas que para mí fueron muy importantes en algún momento de la vida. Y esas personas hasta se olvidaron lo que hicieron, pero yo no. Y mi actitud hacia esas personas ha sido una constancia desde el día que esa persona hizo algo por mí. Porque lo valoro, porque me despierta de alguna manera lealtad, porque cuando lo necesité, allí estuvo. Bueno, eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. A veces Dios permite que gastemos todos los cartuchos que tenemos, no por maldad, sino porque no nos acercamos a Él. Y cuando realmente nos damos cuenta que las cosas sin Él no funcionan y yo me acerco a Él, Él ahí está. ¿Y qué es lo maravilloso? Que Él derrama todo su amor para con mi vida sin acordarse de las veces que le fallé, que no lo tuve en cuenta, que fui desagradecido. Eso despierta el motivo más puro para una relación con Él. Eso me permite sostener una relación de gratitud en el tiempo. La gratitud es la respuesta positiva a Dios. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay una respuesta negativa a Dios, que es lo contrario y que es la ingratitud. ¿Qué es la ingratitud? Básicamente la ingratitud es la indiferencia cuando alguien hace algo por mí. La persona a veces está tan sumida en su propio egoísmo que cuando alguien hace algo por la persona, es lo que tenía que hacer. Ni siquiera agradece. Ni siquiera le dice qué bueno lo que hiciste. Es lo que corresponde. No es lo que corresponde. O sea, delante de Dios. Pero lo hice por un acto de buena voluntad. Pero para la persona lo tenías que hacer. Eso endurece. Y cuando lo llevamos a la relación con Dios, muchas personas son indiferentes. Porque consideran que Dios está obligado a hacer las cosas y aun cuando Dios bendice, la persona ni es capaz de agradecer. Lo tenía que hacer. La indiferencia. El olvido. ¿Cuántas personas han hecho cosas buenas por nosotros? Y nos olvidamos. Le agradecemos en el momento, pero después nos olvidamos. Después ni siquiera tal vez lo llamamos por teléfono. No es una actitud sostenida. Nos olvidamos de lo que hizo. Y en la otra persona a veces eso duele mucho. Pero vos sabés que en la ingratitud hay un hecho que es hostil. Y yo lo llamo a ese hecho cuando el acreedor, cuando el deudor se convierte en acreedor. En la ingratitud me olvido
de dónde salí. En la ingratitud me olvido de esa mano que me fue dada cuando yo estaba ahí en el cuarto subsuelo y de ahí no podía salir. Y una vez que salí y comienzo a estar bien y comienzo a reacomodarme y comienzo a ganar terreno, me considero que tengo derechos sobre quien me ayudó a salir. Tengo una persona conocida que su hijo estaba muy mal. Nadie lo ayudaba y no podía salir del lugar en donde estaba y se acercó un amigo de la infancia y este amigo tenía un poquito de debilidad con el alcohol, pero le dio la mano y en poco tiempo esta persona que no tenía absolutamente nada comenzó a prosperar, comenzó a crecer y era una persona muy capacitada. Pero ahora le empezó a molestar que el amigo tomaba. Y no solamente le empezó a molestar que el amigo tomaba, se empezó a creer con cierto derecho sobre su amigo y ya empezó a tener temor que la empresa cayera por la debilidad de su amigo. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Se terminó quedando con la empresa y dejando al amigo en la calle, tomando como excusa moral que el amigo bebía. Pero la realidad es que esta persona no era nada hasta que su amigo que bebía le dio una mano y lo sacó de ese lugar. A veces con Dios, iglesia, pasa exactamente lo mismo. Cuando estamos en el último lugar, en el último subsuelo, el Señor nos extiende su mano de ahí y nos da todo lo que nosotros no tenemos. Nos da perdón de pecados cuando el pecado aplasta nuestra vida. Nos da Espíritu Santo cuando con nuestras propias fuerzas no podemos pelear. Nos llena de todo. Pone personas al lado que nos ayudan. Personas al lado que nos edifican, que oran por nuestras vidas, que ayunan por nuestras vidas. Y cuando ya empiezo a estar un poquito bien, me vuelvo enemigo de ellos. Una respuesta negativa, la ingratitud. Siempre la gratitud va a estar acompañada de otra virtud que es la lealtad. ¿Sabés lo que dice la gratitud cuando el barco se está hundiendo? Me hundo con el barco. ¿Sabés lo que dice la ingratitud cuando el barco se está hundiendo? Hundite vos, yo me salvo. Entonces, a lo que yo quiero llegar con todo esto y contrastando gratitud e ingratitud, entender que la gratitud genuina es la forma de relacionarme con Dios. Es la manera en la que Dios estipula esta relación. Porque volvemos a repetir, no podemos darle de nosotros mismos nada a Dios. Lo único que podemos hacer nosotros es responder a la obra que Dios hizo para con nuestra vida. Y vamos a responder de manera positiva o de manera negativa. Vamos a responder con gratitud, que eso va a constituir un compromiso de amor de por vida, o con ingratitud, que va a ser indiferencia a la obra que Dios hizo. Solamente el hombre puede darle esas dos respuestas. La positiva, que es la gratitud, o la negativa, que es la ingratitud. El ejemplo más cercano que nosotros tenemos en cuanto a lo que es una relación de gratitud con Dios es la vida de Jesucristo. Mientras Cristo caminó en esta tierra, su vida fue completamente rendida a la voluntad del Padre. ¿Qué representa Jesucristo? Jesucristo representa lo que tiene que ser el modelo de la vida de cada uno de nosotros. No existe la excusa, como era Dios, no. Porque Dios se hizo hombre en Jesucristo y se limitó como Dios a moverse como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y como un hombre lleno del Espíritu Santo, su gratitud al Padre era: voy a hacer tu voluntad.
No hacemos la voluntad de Dios realmente si no estamos agradecidos a Dios. Cualquier otro tipo de motivo no me va a llevar a hacer esa voluntad de Dios que muchas veces decimos es lo que quiero hacer. Cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, es cuando realmente entendí quién es Dios, qué hizo en su Hijo Jesucristo, y estoy tan agradecido que lo quiero hacer. Jesús estaba agradecido al Padre. Entonces Jesús en 3 ocasiones diferentes menciona esta gratitud. La primera que menciona es en la alimentación de los 4.000. ¿Cuál es el panorama que hay? Gente que venía a escucharlo a él, pero había una necesidad, había hambre. Y Jesús provee sobrenaturalmente a 4.000 personas de panes y peces. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo primero que hace él es agradecer al Padre antes que el milagro suceda. ¿Por qué razón? Porque en esa relación que Jesús tenía con el Padre, él sabía que iba a proveer a la necesidad de la gente. Jesús estaba agradecido a Dios Padre por lo que Dios iba a hacer por el hombre. En la resurrección de Lázaro, Jesús agradece delante de todos que el Señor lo escuchó. ¿Qué es lo que hace Jesús? En medio de la angustia de una familia, de sus amigos, Él va a resucitar a aquel que murió. Su gratitud al Padre era por lo que Él iba a estar haciendo. Y luego, algo que nos tiene que llevar a reflexionar mucho a nosotros como iglesia. Jesús agradece al Padre el conocimiento espiritual que le da a los pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Los pequeñitos son aquellos que tienen una fe sencilla para con el Señor. Santiago habla a veces de la discriminación que se hace en la iglesia. Entra alguien con anillo y es atendido y reconocido. Y otro sencillo no es muy reconocido. Dejándose llevar la persona por lo externo y no por lo que realmente hay en el corazón del individuo. Como iglesia saben todos que una de las partes de la visión es la heterogeneidad. Porque ¿qué es lo que hemos aprendido? Que todos tenemos algo para darnos. Cuando nos cuidamos uno al otro, capaz que el que se va a acercar a cuidarte no es el del anillo de oro. Va a ser el sencillo que no tiene mucho, pero va a estar al lado tuyo. Capaz que esa persona va a ser la que te va a desafiar a crecer en relación con Dios y no aquel que tiene todo cubierto, que considera que Dios está simplemente a expensa de él. En la familia de la fe no hay diferencia. Lo económico no hace la diferencia. Lo cultural no hace la diferencia. En la familia de la fe, y no quiere decir esto que no nos tengamos que preparar, que no tengamos que crecer, pero cuidado con discriminar. La iglesia es algo heterogéneo y muchas veces la persona que uno descalifica es la que Dios va a usar para ayudar a tu vida. Entonces el Señor le dice al Padre, Señor, yo te agradezco, porque vos quitaste el conocimiento del erudito y se lo diste al pequeño, al sencillo. En todo esto nosotros podemos entender lo que es gratitud. En la relación de Cristo con su Padre, nosotros podemos entender lo que es gratitud. Sin embargo, la lección más grande de gratitud nos las va a dar el rey David. Y es un poquito el ejemplo de este hombre el que nosotros vamos a poder aplicar a nuestra vida. Yo te estoy hablando de un Dios vivo, yo te estoy hablando de gratitud e ingratitud, yo te estoy hablando de la gratitud como la relación, te estoy hablando de Jesús como ejemplo, pero yo quiero un ejemplo aún más práctico, y que es la vida de este rey, y que nosotros podamos entender el efecto de la gratitud en nuestras vidas. Entonces yo te invito a abrir la palabra de Dios en Salmo capítulo 32. Y vamos a ver qué sucede en la vida de David. Salmo capítulo 32.
Y en este salmo David, este salmo se lee generalmente complementado con el Salmo 31. Como la mayoría de ustedes saben, David cae en pecado. Y en el Salmo 31 habla del pesar, del 51, perdónenme, habla del pesar de David sobre el pecado en el que cayó. Pero en este salmo, que es el Salmo 32, David expresa la gratitud a Dios y la va a expresar en tres aspectos diferentes. El primero de ellos tiene que ver con el perdón del pecado. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hoy en día no logramos entender el peso y la gravedad del pecado. Probablemente cuando nosotros hablamos de pecado inmediatamente uno dice la parte religiosa, lo mal que yo hago. El pecado tiene una raíz y la raíz de ese pecado es la independencia del hombre de Dios. Todo lo que después hace el hombre es una exageración, por así decirlo, de su yo, de su egoísmo, de su separación de Dios. El hombre piensa en sí mismo y va desde una mentira para salirse con la suya al peor de los homicidios. Pero ¿cómo es el efecto de esto en nuestra vida? Y probablemente lo podríamos ver como cierta adicción, ¿no? Alguien que fuma, alguien que toma. Tengo la ansiedad de fumar, fumo. Me saqué el gusto. Ya no me alcanza a fumar un cigarrillo a la mañana, ya voy repartiendo a lo largo del día. Y ya un paquete no me alcanza, ya tengo que... Y me voy sacando el gusto de fumar, pero algo comienza a cambiar en mi salud, en mi vida. No estoy hablando del pecado del cigarrillo. Lo estoy tomando como un ejemplo para poder entender cómo el pecado afecta la vida de la persona. Ese cigarrillo que era un chiste, ahora me está restando aire. Ahora quiero correr y me falta aire para correr. Ahora tengo momentos en donde tengo acceso de tos que me ahogo. Y cuando voy al médico me doy cuenta que tengo una mancha en el pulmón. El pecado es exactamente igual en el espíritu del hombre. El hombre que va practicando el pecado no se va dando cuenta, pero algo empieza a pasar en su interior y su interior comienza a endurecerse y su interior comienza a tomar una forma distinta porque tapa su pecado de alguna manera, engaña, lo que hace está cubierto por ello. Y esto es lo que pasó en la vida de David. David de la terraza vio una mujer, codició esa mujer, esperó que el marido se fuera a la guerra. El marido era un amigo de David, era una persona leal a David. Esperó que el marido se fuera a la guerra, tuvo relaciones con la mujer quedó embarazada. Todo va empeorando. Ahora David dice, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, lo mando a este hombre a la guerra, lo pongo en un lugar que sea vulnerable y todo termina ahí, y así fue. Y aparentemente qué bueno, todo terminado, pero todo recién comenzó. La vida de David era la vida de una persona
que amaba a Dios con todo su corazón, pero esto comenzó a carcomer su interior, esto comenzó a aplastar su vida, y aunque todo el mundo, o para todo el mundo, el pecado de él estaba cubierto, para David no. David miraba a todos los demás y él pensaba, estos saben lo que yo hice, y no sabían. De noche venían los recuerdos de todo lo que él hizo. No podía disfrutar lo que tenía porque lo originó en un engaño, en una mentira, en un homicidio, en un adulterio. No lo podía disfrutar. Y el peso de todo eso lo estaba aplastando. Pero él se arrepiente. Y él viene a la presencia de Dios y dice, yo con esto no puedo más. Muchos pueden vivir con eso encima, pero David, ¿por qué no podía? Porque David tenía un corazón para con Dios. Y cuando el hombre tiene un corazón para con Dios, no puede convivir con dos cosas, porque eso lo mata. Como el cigarrillo, como el alcohol, le saca vida, le saca aire, le saca ánimo, le saca todo. Pero cuando este hombre se vuelve, porque esa es la fidelidad de nuestro Dios, no importa el tamaño del pecado con el que hayamos pecado, si vamos a Él con la actitud correcta, Él perdona, Él limpia. Entonces David muestra su gratitud a Dios diciendo, bienaventurado el hombre que fue perdonado, que su iniquidad no es tomada en cuenta, porque luego del perdón, él recibió la liberación de esa carga sobre sí. A veces no entendemos bien el conflicto o el criterio de pecado. A veces no entendemos que no es tanto lo que el pecado produce afuera, sino lo que produce adentro. Lo que luego produce afuera es consecuencia de cómo estás. El pecado produce amargura y vas a ser amargado con tu familia. El pecado produce desaliento. Vas a sembrar desaliento en los demás. El pecado mata espiritualmente. Vas a transmitir muerte sobre otros. Pero cuando uno es liberado, David ahora levanta un cántico de alabanza. Cuando el Hijo de Dios es liberado porque entiende que Cristo murió por su pecado y que ese peso que llevaba encima, que ni él mismo se lo perdonaba, entiende que Cristo murió y cargó con ese peso para hacerlo libre. A partir de ese momento, la gratitud en la vida de una persona no puede ser un acto esporádico. Pasa a ser un acto continuo. Pasa a ser una forma de vida. Pasa a ser una relación genuina con Dios. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué predicamos la palabra? ¿Por qué vamos a África a predicar a quien lo está necesitando? Porque Él nos salvó. Porque Él nos libró del peso del pecado. Porque Él sanó nuestro corazón. La respuesta que el hombre le da no es ni más ni menos que la gratitud. Entonces David es perdonado y ahora luego va a decir, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuántas veces hablamos con los demás en un doble sentido? ¿Cuántas veces estamos mostrando una cosa y siendo otra? ¿Cuántas veces aún en cosas buenas que nosotros hacemos, no hacemos ni más ni menos que buscar lo propio? ¿Cuántos motivos escondidos, ocultos, amargan nuestra vida? Pero cuando el perdón de Él se derrama sobre cada uno de nosotros, David dice, confesé mi pecado. Ahora todo el mundo sabe lo que hice, pero lo que más me importa es que ahora yo estoy a cuenta contigo. Entonces ahora en mi espíritu no hay engaño. Ahora los puedo mirar a todos a los ojos. Ya sé que saben lo que yo hice,
pero prefiero eso y no vivir con eso oculto que me estaba matando. Gracias, Señor, dice David, por haberme perdonado. Gracias, Señor, porque ahora puedo ser sincero conmigo mismo. Gracias, Señor mío y Dios mío, porque esa carga salió. La carga no es que te falte trabajo, aunque te falte. La carga no es el problema que se te viene encima. La carga es el pecado que está en el corazón. Dios no viene a sacarnos problemas de encima. Dios viene a liberarnos del problema más grande que es el pecado. Y luego sí, el Espíritu Santo capacita nuestras vidas y Él obra afuera para que las cosas se resuelvan. Pero el problema más grande no está afuera, iglesia, está adentro. Y cuando yo dejo a Cristo hacer su obra en mí y descargo mi pecado sobre la obra de Jesucristo, a partir de ese momento mi vida se convierte en una vida de gratitud. Otro aspecto que encontramos en la vida de David, luego que él es perdonado, que él recibe dirección. 8 y 9, versículo 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué experimentó este hombre? Este hombre experimentó las consecuencias de su obstinación. A veces nos jactamos de seguir nuestro corazón, de ser sincero con nuestro corazón. Y lo único que estamos haciendo es ser cómplice de nuestras pasiones. La palabra de Dios nos habla cómo es nuestro corazón. Nos enseña lo engañoso que es. Ojo que el placer no es necesariamente el bien. Ojo que la propia satisfacción no siempre es lo correcto. Entonces David, entendiendo esto, dice, yo me desboqué. Y Dios tuvo que traerme como se trae a una bestia. Porque en mi propia obstinación me iba detrás de mi corazón, diciendo yo lo que estaba bien, lo que era correcto, independiente. Y eso me llevó a lo peor que me pudo haber pasado en mi vida. Pero luego el perdón de Él me restauró. Entonces, ¿ahora qué es lo que entiendo? Vamos al anterior. Que este Dios vivo me dice, te haré entender. No tenés por qué correr como loco detrás de cada cosa que se cruza. No tenés por qué acceder a cosas dudosas, sacrificando lo más importante. Él dice, yo te haré entender. Vos vení y yo te haré entender. Te enseñaré el camino en el que debes de andar y sobre ti fijaré mis ojos. La dirección de Dios es algo a lo que David ahora está agradecido. Señor, yo antes fui por el camino que yo quise, tuve las consecuencias que tuve, pero después de todo esto entiendo que sos vos el que guía ahora mi vida. Sos vos el que me dice. La palabra de Dios nos habla de la obra del Espíritu Santo. Cuando el Hijo de Dios por gratitud vive tomado de la mano de Dios y vive entregado a Él, la persona del Espíritu Santo que vino a vivir en el corazón de cada uno, habla a tu vida, guía a tu vida. Probablemente la mayoría de ustedes conocen nuestras historias y peripecias en África. Y yo les puedo asegurar que no es ni más ni menos que la voz de Dios hablándonos. La voz de Dios diciéndonos en momentos, no desvíes para un lado y para el otro. Nosotros ya teníamos que estar sacando pasaje para irnos a África, porque tenemos que volver de nuevo allá. Y el Espíritu Santo no nos dejó. ¿Y qué pasó? Y bueno, viene nuestro nieto en camino y estalla una guerra civil en Mozambique. Si en el momento en el que nosotros humanamente hubiéramos sacado el pasaje, lamentablemente no íbamos a poder ir. Y te digo una cosa como te puedo decir un montón.
Cuando el hombre entiende que está en una relación de gratitud con el Dios vivo, el Espíritu Santo es el que guía la vida del hombre. Y David, cuando entiende esto, dice: Señor, estoy agradecido. Antes era como un buey, era como un asno que me tenías que estar trayendo para venir a tus pies, pero ahora entiendo, sos vos el que me va a enseñar y el que me va a guiar. Y finalmente, David agradece porque todo esto a él lo lleva a un estado. Y eso finalmente es lo más importante en la vida de todo hijo de Dios. No tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el dejar hacer a Dios en mi vida. Y cuando vos dejás hacer a Dios en tu vida, vos entrás en un estado de verdadera paz, que no depende de lo de afuera, sino que depende de la relación de Él con vos. ¿Cuántas veces en mi vida personal o en mi devocional personal fui a Dios con cargas, con problemas para resolver, y bastó que el Espíritu Santo simplemente hablara al corazón para que adentro mío yo diga: ya está. No me preguntes cómo va a ser, no me preguntes cómo se va a resolver, pero ya está. Y a partir de ahí, luego Dios daba la sabiduría, las formas, operaba en la providencia, las cosas se resolvían. Pero acordate de esto, iglesia, las cosas pasan adentro. Esto te va a llevar a cuidarte de aquellas personas que te prometen cosas de afuera, que te predican diciendo: quédate tranquilo que todo se va a resolver. Muchas veces las cosas que no se resuelven son las que Dios está utilizando para tratar nuestro corazón, para obrar adentro nuestro, para darnos cuenta de lo que no nos estamos dando cuenta. Y una vez que eso sucede, después sí las cosas se liberan. Versículos 10 y 11 dicen: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos los rectos de corazón. Después de todo esto, ¿qué es lo que entiende David? David entra en un estado. Entra en una relación mucho más profunda que antes no la tenía con el Señor. Y en esta relación él entiende: vale la pena esperar en el Dios vivo. Vale la pena venir delante de Él y ser perdonado, ser limpio. Vale la pena que Él sea el que dirija mis caminos, porque todo esto me permite algo que, aún siendo rey, aún teniendo todo lo que tengo, no lo puedo obtener. Y es el estado que Dios trae sobre mi vida. Esto no es una religión, querido hermano. Venir a la iglesia no es una costumbre, no es un agradecimiento que yo hago cada tanto. Es venir a conocer a aquel con el cual me estoy relacionando de una manera viva. Es entender la voluntad de aquel que me salvó, para que realmente el bien que estoy buscando yo lo pueda obtener. Y el bien que vos estás buscando, ¿sabés cuál es? Paz con Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que, aunque todo esté dado vuelta, vos vas a la noche y descansás. ¿Por qué? Porque sabés que el fruto de tu trabajo mañana va a ser guiado por el Señor, porque sabés que adentro tuyo vos estás en paz con Dios. Tenemos ese pensamiento de que si las cosas están mal afuera, yo estoy mal, o si yo estoy bien adentro, las cosas están bien. Todas esas son cosas de hombre. Dios quiere darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y eso solamente está a partir de una relación con Él. Pero la pregunta que nosotros en esta noche nos tenemos que hacer: ¿estamos viviendo una vida de gratitud? ¿O estamos siendo ingratos, olvidándonos lo que Él hizo, indiferentes a lo que Él hizo? O cuando Él estiró su mano para que nosotros, que llegamos con lo que teníamos, ahora hicimos un poquito de pie y somos nosotros los que decimos cómo tiene que ser la cosa? Ante esto David dice: no seamos como el buey, como el asno,
porque nos van a tener que meter cabestros, si no, y vamos a tener, si no, no nos vamos a acercar a ti. Acerquémonos confiadamente ahora al trono de la gracia. Pongamos todo nuestro pecado, nuestra lucha, nuestras debilidades delante de su presencia. Experimentá el perdón de Él derramado a través de su sangre en la cruz del Calvario. Entonces vamos a tener motivos más que grandes para vivir una vida de gratitud. Estamos por cerrar un año y yo quiero desafiarte en el año que entra a vivir una vida de gratitud a Cristo. Él ya lo hizo todo. Nosotros solamente tenemos que darle una respuesta. Que tu respuesta no sea la respuesta de la indiferencia, del olvido, sino que tu respuesta pueda ser la respuesta de la gratitud. Amén. Te invito a ponerte de pie.